Esta imagen no debería haberse visto en absoluto. Sol 847 de la misión Perseverance. Otro día más en el cráter G0. El rover tomó una panorámica estándar. La Mastcam movió lentamente el objetivo de izquierda a derecha. Cientos de fotogramas se pusieron en cola para su transmisión. Los ingenieros del turno de noche marcaron el paquete, comprobaron la telemetría y lo enviaron por el canal de comunicación. Reputin. 12 horas más tarde, una imagen hizo que el analista de imágenes junior se quedara paralizado. En el cuadrante superior derecho, aproximadamente a mitad de camino de la cima de la pared del cráter, algo reflejaba la luz del sol. Un brillo intenso y nítido. No era el resplandor difuso del polvo, ni el reflejo apagado de la roca erosionada. Era un destello, como el de un metal pulido bajo un foco. El analista amplió la imagen y aumentó el contraste, y ahí estaba, un objeto geométrico incrustado en la ladera. No debería estar allí. Rectangular, con un ángulo hundido en el regolito. Se ven dos caras, ambas perfectamente planas dentro de la cuadrícula de píxeles. Los bordes son rectos, los ángulos están demasiado cerca de los 90 grados como para que pueda ser una roca natural. La altura del objeto es de unos 30, como máximo 40 centímetros, aproximadamente del tamaño de un maletín. La superficie es lo suficientemente lisa como para reflejar un brillante destello solar en la cámara, incluso a través de la polvorienta atmósfera de Marte. Perseverance llevaba años fotografiando rocas fracturadas, acantilados estratificados y guijarros redondeados. Nada en el flujo descendente de datos se parecía a esto. Comprobó los metadatos. Mastcam Z, ojo derecho, distancia focal, 1800 milímetros. La marca de tiempo coincidía con el registro de movimiento. No se registraron picos de rayos cósmicos, no hubo errores de compresión. El brillo apareció en 3 fotogramas consecutivos mientras el rover pasaba por allí. El paralaje lo confirmaba. Se trataba de un objeto fijo en el terreno, no de un reflejo que se movía con la óptica. Abrió las imágenes de las cámaras de navegación correspondientes al mismo intervalo. Baja resolución, imagen en blanco y negro, granulado. Pero en la zona deseada del horizonte, un rectángulo oscuro rompía la línea del perfil. El mismo lugar, las mismas proporciones. Las cámaras de navegación también lo vieron. La primera idea era obvia: restos. El Perseverance no aterrizó solo. El módulo de descenso, la pantalla térmica y la cubierta trasera se estrellaron a varios kilómetros de distancia. El Ingenuity dejó su equipo. Quizás algún fragmento brillante había volado más lejos de lo esperado, pero cuando superpuso el mapa del campo de escombros conocido, nada coincidía. Ninguno de los componentes documentados se encontraba ni siquiera cerca de esas coordenadas. El objeto yacía mucho más allá de las zonas de dispersión calculadas. Dio la voz de alarma. Una hora más tarde, la pequeña sala del JPL ya estaba llena de gente. Jefes de misión, especialistas en imágenes, geólogos. Una persona del Departamento de Relaciones Públicas, en cuyo rostro se leía un mal presentimiento. La imagen de la sonda 847 se proyectó en una gran pantalla. Se produjo un destello. Alguien apagó la luz. Una roca, dijo automáticamente el geólogo. Basalto fracturado. Ya hemos visto formas geométricas extrañas. El especialista en imágenes negó con la cabeza. Activen el detector de límites. Así lo hicieron. El algoritmo trazó líneas nítidas alrededor del objeto. Las dos caras visibles eran casi idénticas. La sombra decía lo mismo. Una silueta rectangular densa que contrastaba marcadamente con las sombras caóticas de los escombros circundantes, sin astillas irregulares, sin esquinas redondeadas. Incluso el borde superior de la sombra era recto. Una piedra brillante, repitió el geólogo en voz más baja. Fíjate en el reflejo, dijo el analista. Es un reflejo. Las piedras dispersan la luz, y esto es un reflejo especular, como el acero inoxidable o el cromo. Se oyó una voz detrás. Alejad la imagen. Apareció el contexto completo. El objeto yacía en una pendiente suave, parcialmente hundido en el suelo, rodeado del regolito habitual de Hazer. No había huellas ni tierra removida. Parecía que llevaba allí mucho tiempo. Desde luego, no desde la caída de ayer. La sala se dividió instantáneamente por instinto. Los ingenieros vieron una posible contaminación, una pieza desconocida, potencialmente relacionada con el equipo, que no podían tener en cuenta. Un riesgo para la seguridad, si era parte del propio rover. Los científicos vieron otra cosa, una anomalía para la que era difícil encontrar palabras que resistieran un examen público. El Departamento de Relaciones Públicas lo vio como una pesadilla. Revisaron todos los registros de ingeniería. No había pérdidas de
masa inexplicables, ni tapas o soportes desaparecidos. El autodiagnóstico del rover no reveló elementos desconectados. El equipo de entrada, descenso y aterrizaje se seleccionó en las imágenes orbitales y ningún fragmento coincidía con la geometría del rectángulo en la pared del cráter. Alguien finalmente dijo en voz alta lo que estaba en el aire. Si no es nuestro y no es una roca, entonces, ¿de quién es? No hubo respuesta. El procedimiento estándar era obvio: marcar las coordenadas como objetivo de alta importancia, planificar un desvío de la ruta y acercarse, golpear el objeto con el láser Supercam, medir el espectro de plasma, escanear con espectrómetros, tomar primeros planos. Si se trata simplemente de una roca extraña, lo sabrán. Si es otra cosa, aún más. Pero eso no fue lo que ocurrió. En 4 horas se reescribió el plan de desplazamientos para la semana siguiente. La ruta del Perseverance se desvió de la pendiente anómala. Los siguientes puntos de ruta se desplazaron en dirección opuesta, más profundamente en el antiguo delta. Oficialmente, la corrección se explicó como una optimización del programa científico. Extraoficialmente, no había ni una sola persona en la sala dispuesta a dejar que el rover se acercara al objeto hasta que lo dijera la dirección superior. El analista, que fue el primero en notar el brillo, vio la ruta actualizada y se volvió hacia su jefe. ¿No lo vamos a estudiar? Ahora no. ¿Y cuándo? Pausa. Probablemente nunca. Las imágenes sin procesar de Perseverance se publican casi sin demora, lo cual es una de las características distintivas de la misión. Cualquiera con conexión a Internet puede ver los remolinos de polvo, las rocas y las huellas que deja el rover. Antes de subirlas a los servidores, las imágenes no se someten a moderación manual. Hay demasiados datos y poco personal, salvo raras excepciones. La imagen del Sol 847 apareció finalmente en el archivo abierto durante exactamente 19 minutos. Eso fue suficiente para que varios entusiastas y bots rastreadores tuvieran tiempo de descargarla. Un usuario publicó un fragmento recortado en un pequeño foro con la leyenda: ¿qué diablos es esto? 19 minutos después de la descarga, la entrada oficial en el archivo cambió. El archivo original de alta resolución empezó a dar un error. En su lugar, apareció una versión recomprimida del mismo fotograma con la misma marca de tiempo, pero sin reflejos. La pendiente donde yacía el objeto se volvió plana. Píxeles clonados. Alguien había utilizado claramente una herramienta de retoque y lo había hecho mal. En los subreddits sobre conspiraciones y en el Twitter espacial surgieron comparaciones antes-después. La NASA retoca la imagen de Marte eliminando el artefacto. En la zona editada se apreciaban patrones de ruido repetitivos, rastros de una intervención burda. Públicamente no pasó nada. No hubo comunicados de prensa, desmentidos, reconocimientos de la existencia de la anomalía ni ediciones. Pero en varios canales protegidos comenzó otra conversación, porque no era la primera anomalía. Unos meses antes, cuando el 3I Atlas pasaba cerca de Marte, los aparatos orbitales registraron fenómenos extraños sobre la zona de G0, pequeñas oscilaciones magnéticas locales, manchas térmicas efímeras cerca de la superficie. Entonces, los datos se clasificaron como interesantes, pero no decisivos, y se archivaron. Ahora, cuando en la ladera, donde solo debería haber rocas sedimentarias, brilló un reflector geométrico, la coincidencia dejó de parecer casual. Las personas que observaban las anomalías de la cometa interestelar vieron un patrón. 3I Atlas, con su aceleración imposible y sus espectros de metales industriales. 3I Atlas, cuyos chorros de gas coincidían sospechosamente en el tiempo con Marte y Europa en momentos clave. 3I Atlas, cuyo polvo dejó rastros orgánicos en las capas superiores de la atmósfera marciana antes de que el objeto se adentrara en el sistema. ¿Y si un fragmento no solo pasó volando? ¿Y si algo fue lanzado? No una enorme sonda, nada dramático, una semilla, un pequeño contenedor blindado diseñado para soportar la entrada en la atmósfera, el rebote, varios giros y quedarse atascado en un antiguo cráter lacustre, un lugar elegido por su geología, su posible habitabilidad y su proximidad al único laboratorio nuclear sobre ruedas que la humanidad haya enviado jamás a otro planeta. Si quisieras dejar un mensaje que los lugareños encontrarían tarde o temprano, el cráter G0, con el Perseverance vagando por él, sería la elección obvia. Pero alguien en las altas esferas parecía no querer que los lugareños vieran ese mensaje. Se creó un grupo de trabajo silencioso, no oficial, llamadas nocturnas entre un puñado de científicos del JPL, la ESA y la Universidad de Israel,
donde Avi Loeb seguía irritando a sus colegas al referirse a los asteroides como posibles artefactos. Extrajeron cada fotograma antes y después del 847. Modificaron los niveles, estudiaron las sombras. El objeto solo se veía en 3 imágenes. El ángulo y la distancia no permitían ver los detalles. No había grabados ni costuras, solo superficies pulidas e impersonales y ese brillo imposible. El grupo se arriesgó. Pasaron la imagen por un algoritmo creado en su día para restaurar detalles en grabaciones borrosas de cámaras de vigilancia. El modelo completaba una estructura verosímil de alta frecuencia basada en datos de entrenamiento de millones de fotografías. No era una prueba, sino una hipótesis. La imagen mejorada reveló un detalle inquietante. A lo largo del borde superior de la cara visible, justo por debajo del borde, se extendía una fina ranura. No era ruido, sino una ranura que recorría casi toda la anchura y terminaba en una esquina enterrada. Parecía una hendidura, como una ranura en la que se inserta algo, una tarjeta, una llave, la sonda de un sensor. En la Tierra lo habrían atribuido a la pareidolia, pero en Marte, en G0, tras el paso de un objeto interestelar, ya no se podía descartar nada tan fácilmente. El grupo redactó un memorándum interno, cauteloso, sin conjeturas innecesarias, solo hechos. En la SAL 847 se ha registrado un objeto rectilíneo altamente reflectante. Su geometría no se corresponde con los tipos conocidos de roca marciana. No es un componente documentado de ningún equipo terrestre en Marte. La ruta del rover tras el descubrimiento aleja deliberadamente al Perseverance de una posible inspección. Conclusión: se recomienda encarecidamente realizar una espectroscopia y una toma en primer plano tan pronto como sea seguro. No hubo respuesta oficial al memorándum. En cambio, los 3 firmantes recibieron de repente restricciones de acceso a las herramientas de planificación del rover. Uno fue trasladado a una misión de observación cercana a la Tierra. Otro decidió que era el momento de tomarse un permiso académico. Mientras tanto, la historia de la imagen editada cobró impulso en Internet. Personas que no sabían nada sobre 3I Atlas se convencieron de que la NASA había encontrado tecnología extraterrestre y la estaba ocultando. La mayoría de los científicos convencionales lo descartaron. Artefactos de compresión, polvo, paranoia. Pero la coincidencia no pasó desapercibida para aquellos que vieron un contexto más amplio, porque cuando el rover se alejó ostentosamente del brillante rectángulo, ocurrió algo más de lo que nadie habló públicamente. La red 6 Mars, un conjunto de sismómetros y sensores atmosféricos de diferentes misiones, registró ligeras vibraciones, profundas, locales. Su epicentro no se encontraba debajo del objeto, sino debajo de la nueva ruta del rover, como si algo debajo del fondo del cráter se estuviera reconstruyendo o despertando. Lo que Perseverance filmó en la lejana ladera podría no ser un mensaje, sino una pista, un marcador que apuntaba a algo mucho más grande, enterrado más profundamente. Y cada metro que el rover se alejaba de ese lugar no hacía que la situación fuera más segura, solo aumentaba la incertidumbre. Si realmente estaba relacionado con 3I Atlas, si un fragmento del visitante interestelar atravesó la escasa atmósfera marciana y cayó en G0, entonces el bloque pulido no era un hallazgo curioso y aislado, era un elemento visible de un sistema que aún funcionaba. Quedaba la pregunta: ¿hay alguien en la Tierra dispuesto a arriesgarse a tocarlo? ¿O la humanidad prefiere una vez más mirar hacia otro lado y fingir que nunca hubo ningún brillo? La decisión se tomó 12 días después de la filtración de la imagen del Sol 847. No oficialmente la NASA, sino alguien con los derechos suficientes para reprogramar el rover sin que se notara. Los registros de planificación del Sol 863 mostraban la ruta habitual. Pero en el flujo de comandos, oculto entre los paquetes de servicio, se descubrió una pequeña desviación, un punto de ruta fuera de la trayectoria prevista, de vuelta hacia el lugar del brillo. Cuando el analista que fue el primero en detectar la anomalía vio la telemetría, casi gritó, pero se contuvo. Si se trataba de una iniciativa propia, lo despedirían al instante por divulgarla. Si la sanción provenía de un nivel al que él no tenía acceso, lo despedirían por chismorrear. En cualquier caso, el silencio parecía más seguro. Observaba cómo se actualizaban en tiempo real las coordenadas del rover. Perseverance avanzaba a su máxima velocidad, 30 metros por hora en terreno llano, menos en las pendientes. Faltaban unos 300 metros para llegar al objetivo, un mínimo de 10 horas de viaje. 10 horas de viaje hacia aquello de lo que el mando lo había alejado tan diligentemente 2 semanas atrás.
Alguien quería respuestas con tanta urgencia que puso en juego su carrera, quizás también su libertad. Después de 3 horas, el rover se detuvo a 60 metros del objeto. Desde esa distancia, el zoom de la Mastcam podía mostrar detalles que antes eran invisibles. Las nuevas imágenes llegaron en el enlace nocturno. Esta vez se marcaron como restringidas antes de que llegaran al archivo general, pero las copias ya circulaban por las redes internas. El objeto no era una roca. Las imágenes de alta resolución revelaron su textura, o más bien, su ausencia. La superficie era lisa hasta el límite de la resolución óptica, sin granulosidad, sin aristas cristalinas, sin microcráteres. En Marte, las superficies expuestas se erosionan, el polvo las pule, el viento las alisa. Esta cosa parecía nueva. Los bordes eran afilados como una navaja. Los ángulos medidos eran exactamente de 90 grados, con una precisión de 1/10 de píxel. La ranura a lo largo del borde superior resultó ser real. El telémetro láser Supercam dio una profundidad de 4 milímetros con una longitud de 12 centímetros. Una línea recta perfecta. El reflejo de cerca resultó aún más extraño. No jugaba como el metal. Era estable, como un espejo, como el vidrio pulido, pero el vidrio en Marte se enturbia rápidamente bajo la luz ultravioleta y el polvo abrasivo. Nada permanece tan brillante durante años, a menos que no lleve allí años, a menos que haya aparecido muy recientemente. Un grupo no oficial realizó cálculos térmicos. Si el objeto cayera durante el vuelo del 3I Atlas cerca de Marte, el sobrecalentamiento al entrar sería terrible, pero los fragmentos podrían volar relativamente lento con respecto al planeta para que funcionara la frenada aerodinámica. Una cubierta densa y resistente al calor habría aguantado si hubiera sido diseñada específicamente para ello, sobre todo siendo de tamaño reducido. Los cálculos mostraron que la velocidad final del impacto podría haber sido de unos 50 metros por segundo, suficiente para penetrar sin romperse, suficiente para levantar polvo que se asentaría en unas pocas horas. Para cuando Perseverance se acercara, la superficie ya parecería intacta. Solo el propio objeto delataría su reciente llegada. La cronología coincidía, la física coincidía. Solo había una cosa que no coincidía, la versión oficial, según la cual no había ocurrido nada especial. Entonces, el rover recibió una orden que nadie esperaba: desplegar el manipulador. El brazo robótico salió y los motores comenzaron a zumbar. La cámara Watson giró para inspeccionar y el mástil se colocó en posición de trabajo. A plena velocidad, Perseverance podía tocar el objeto, tomar una muestra, raspar la capa superficial con una herramienta abrasiva y tomar fotografías microscópicas. Alguien arriba claramente quería pruebas. El brazo se extendió hacia adelante. 3 minutos para el contacto. 2, 1. La transmisión se interrumpió. Toda la telemetría de Perseverance desapareció justo durante la sesión, sin previo aviso, sin códigos de error, solo silencio. Las estaciones de seguimiento esperaban a que la señal volviera. Los fallos habituales en la comunicación duran segundos. Este se prolongó durante minutos. Luego, 1 hora. Los ingenieros entraron en pánico. Enviaron comandos, pero no recibieron confirmación. O bien el rover había dejado de funcionar, o bien había entrado en modo seguro, o bien alguien había cortado deliberadamente el canal. 3 horas después, se restableció la comunicación, pero el rover ya estaba en otro lugar. Había un agujero en el registro de coordenadas. La continuidad de la trayectoria se había interrumpido. En un momento dado se encontraba a 60 metros del objetivo con el brazo extendido y al siguiente ya estaba a 400 metros, moviéndose en una dirección completamente diferente y, a juzgar por la marca temporal, a una velocidad que superaba con creces su límite técnico. El brazo estaba plegado y guardado, limpio, sin polvo ni rastros de contacto. La cámara miraba hacia adelante. Las imágenes de navegación mostraban un terreno llano y vacío. No había objetos anómalos. Al analizar los registros de a bordo, se descubrió que los datos de esas 3 horas estaban dañados. No por radiación ni por un fallo de software, sino porque habían sido borrados por el equipo de limpieza, de forma intencionada. La formulación oficial fue la siguiente: anomalía temporal en la comunicación, se ha reiniciado el equipo. Todos los sistemas funcionan con normalidad, la misión continúa. Pero extraoficialmente, 2 hechos eran indiscutibles. En primer lugar, algo interfirió en el momento en que Perseverance intentó tocar el objeto. En segundo lugar, algo desplazó físicamente al rover por un terreno que no podría haber recorrido con sus propios motores en ese tiempo. El grupo de trabajo se sumió en un profundo secretismo.
Recopilaron todo: el brillo, la geometría, la superficie especular, la imposible suavidad, la imagen pública editada, el cambio de ruta, el giro ilegal, la interrupción de la comunicación, el misterioso salto. Compararon los datos con los de 3I Atlas. Fechas de vuelos, estelas de polvo, anomalías magnéticas, impulsos sísmicos registrados por InSight antes de su muerte, tiempo de señal desde Europa, modulaciones de las auroras polares jovianas. El cuadro se fue completando. 3I Atlas no solo echó un vistazo al sistema solar, sino que dejó una red, pequeños nodos, cápsulas de carga, distribuidos por varios mundos, donde las condiciones son óptimas para que una civilización en desarrollo pueda descubrirlos. Marte, con su atmósfera enrarecida y sus laboratorios sobre ruedas. Europa, con su océano bajo el hielo y sus observadores orbitales. Quizás la órbita terrestre también recibió su regalo, escondido entre los restos de satélites y basura espacial. Cada nodo permanecía inactivo hasta que se le acercaban, o hasta que lo activaba una señal determinada. Cuando Perseverance se acercó demasiado, lo que se escondía bajo el fondo de G0 despertó, protegió el nodo, eliminó la amenaza, borró las huellas, no de forma hostil, sino protectora, como una alarma o un protocolo de cuarentena. Uno de los miembros del grupo, un planificador de misiones retirado que ya no tenía nada que perder, decidió que ya era suficiente. Publicó todo de una vez. Colocó en una decena de sitios web una imagen sin censurar del Sol 847 con metadatos que confirmaban su autenticidad. Adjuntó una declaración firmada sobre la edición, el cambio de ruta, la desconexión de las comunicaciones y la imposibilidad de mover el rover. Llamó a las cosas por su nombre: encubrimiento. La historia revolucionó Internet. A las pocas horas, los principales medios de comunicación se hicieron eco de ella. Los científicos tuvieron que hacer declaraciones. La mayoría lo descartó. Ilusión óptica, artefacto de compresión, otra conspiración. Pero algunos no estuvieron de acuerdo. Avi Loeb hizo una declaración: tenemos la obligación de investigar las anomalías con el mismo rigor con el que investigamos las rocas normales. Si no podemos explicar este objeto, debemos reconocerlo con honestidad y actuar con transparencia. La ESA insinuó que reajustará el orbitador Trace Gas Orbiter para fotografiar G0 con la máxima resolución, apuntando con precisión a las coordenadas de la anomalía, y publicará los datos sin modificaciones ni retrasos. China anunció discretamente una misión para recuperar suelo de Marte, centrándose precisamente en el cráter G0, no en el delta ni en el fondo del lago, sino en la ladera donde se observó el objeto. La elección no fue casual. Ignorar el problema se volvió imposible. La NASA convocó una comisión extraordinaria, oficialmente para revisar los protocolos de procesamiento de datos, pero extraoficialmente para decidir qué hacer con el objeto en Marte, que no había desaparecido. Había tres opciones. Primera, seguir negándolo, fingir que no hay nada significativo y permitir que las misiones extranjeras lo investiguen todo por su cuenta, arriesgándose a ser descubiertos públicamente. Segunda, reconocer la anomalía, pero declarar la zona como área restringida hasta nuevo aviso, alegando la protección planetaria. Cuarentena. No dejar entrar a nadie hasta que se disponga de más datos. Tercero, ir a por todas. Enviar el Perseverance de vuelta, esta vez con las cámaras encendidas y retransmisión en directo. Que todo el mundo vea cómo la humanidad toca por primera vez algo que no es suyo. Las discusiones fueron acaloradas. Los abogados temían los precedentes. Los científicos ansiaban datos. El Departamento de Relaciones Públicas esperaba un escándalo en cualquier caso. Entonces, alguien filtró una nota secreta de la comunidad de inteligencia. En ella se informaba de que el mes pasado 3 satélites en órbita terrestre habían dejado de funcionar en circunstancias inexplicables. Poco antes, los 3 habían sido trasladados a trayectorias de observación de las zonas por las que pasaban los fragmentos del 3I Atlas. Tras el fallo, los satélites fueron detectados en otras órbitas, funcionaban con normalidad y no recordaban el traslado. Lo mismo que le ocurrió al Perseverance ocurrió aquí. Alguien o algo movió la tecnología y borró las huellas. Esto cambió el tono de la discusión. Si incluso la órbita terrestre está comprometida, si los objetos pueden moverse sin permiso, la anomalía en Marte no es un caso aislado, sino parte de un sistema. Redes con un gran radio de acción y sus propias reglas. La nota terminaba con una única recomendación: no acercarse a los nodos, no intentar extraerlos, observar desde lejos, esperar,
Alguien o algo nos observaba, calculando hasta qué punto estábamos preparados. La desconexión del Perseverance no fue un ataque, sino una advertencia, una restricción que es mejor no infringir, una prueba fallida. Si tocas, te apartarán. Si presionas más fuerte, no se sabe qué pasará. La NASA publicó una declaración discreta. La imagen del Sol 847 muestra una formación mineral natural con propiedades reflectantes inusuales. Perseverance continuará la misión según lo previsto, y la investigación adicional de este lugar no se justifica científicamente. Traducción: nos retiramos. En privado, la ruta del rover se fijó de forma estricta, prohibiendo cualquier desviación. Se añadieron nuevos protocolos al software de comando. Si las cámaras vuelven a detectar algún objeto geométrico altamente reflectante, los datos se enviarán primero a un buffer cerrado, se verificarán y, si es necesario, se editarán o se destruirán por completo. El ocultamiento dejó de ser espontáneo, se convirtió en un sistema. Mientras tanto, 3I Atlas seguía girando alrededor de Júpiter. Sus fragmentos bailaban lentamente y las plumas de Europa pulsaban con patrones matemáticos. Y en Marte, en la polvorienta ladera de Jezero, yacía algo liso y pulido, esperando el día en que la humanidad fuera lo suficientemente madura como para acercarse y pedir permiso, en lugar de acercarse a ciegas, como un niño a una placa caliente. El planificador jubilado que filtró la imagen recibió visitas, sin amenazas, con preguntas y propuestas. Le dijeron que su acción había sido vista en las altas esferas, que había personas que estaban de acuerdo con él, que la transparencia era importante, pero que el tiempo era más importante. ¿Creéis que no queremos saberlo?, preguntó uno de ellos. Lo deseamos desesperadamente, pero si nos precipitamos y empezamos a presionar sin entender las reglas, podemos poner en marcha procesos que ya no se podrán detener. Es mejor observar, aprender, esperar el momento. Preguntó cuándo llegaría ese momento. No hubo respuesta. Pasaron años de simulaciones. Los analistas barajaban diferentes escenarios. ¿Y si hay más nodos? ¿Y si otros rovers en otras misiones encuentran artefactos similares? ¿Y si los aficionados con grandes telescopios detectan anomalías en la órbita de la Tierra? Todos los escenarios terminaban igual. Una revelación demasiado rápida de una verdad demasiado grande dividiría a la sociedad. Colapsos bursátiles, divisiones religiosas, guerras por el acceso a las tecnologías extraterrestres. La mejor estrategia parecía ser la revelación gradual, la normalización paulatina de las rarezas, la suave adaptación a la idea de que el universo nunca ha estado vacío. Para cuando la mayoría aceptara el hecho de que no estamos solos, el impacto inicial se habría atenuado y sería controlable, seguro. Pero esa estrategia requería tiempo. Suponía que la red esperaría. ¿Y si no? ¿Y si 3I Atlas y sus nodos funcionan según un calendario que no tiene en cuenta la preparación terrestre? ¿Y si la prueba no consiste solo en si somos capaces de encontrar los artefactos, sino también en si llegamos a tiempo, antes que nadie? Porque los nodos no eran completamente pasivos. Sísmica, magnetómetros, perturbaciones orbitales, todo apuntaba a una actividad de bajo nivel, pero coordinada, como si la red estuviera comunicándose y preparándose. ¿Para qué? Nadie lo sabía. Las versiones variaban desde las inofensivas hasta las catastróficas. Quizás eran balizas, marcas para una futura expedición que llegaría cuando la red se asegurara de que los locales eran inteligentes. Quizás los monitores eran observadores pasivos que recopilaban datos sobre especies jóvenes e informaban a quienes los habían puesto en marcha hacía milenios. O quizás eran sistemas de seguridad, fusibles planetarios creados para impedir que civilizaciones peligrosas salieran de sus mundos. Esperando, evaluando. Si la humanidad falla la prueba, los nodos podrían activarse, no con fines de diálogo, sino de contención o de esterilización. Se intentaba no hablar de ello en voz alta, pero en salas cerradas se llevaban a cabo juegos de guerra y se redactaban planes para el caso de que pasara. ¿Qué hará la Tierra si 3I Atlas o sus fragmentos muestran intenciones abiertamente hostiles? ¿Podremos detenerlos? Todavía tenemos tiempo. ¿O el temporizador se puso en marcha en el momento en que Perseverance capturó ese brillo en el SAL 847? Mientras tanto, el rover seguía avanzando, tomaba muestras, estudiaba rocas y desempeñaba fielmente su función de laboratorio geológico móvil. Cada sol, sus cámaras escaneaban horizontes lejanos. Si en algún lugar hubiera aparecido otro destello, los algoritmos lo habrían detectado y enterrado.
y en algún lugar del cráter Jezero, intacto, sin estudiar y sin reconocer oficialmente, el rectángulo pulido brillaba bajo el débil sol marciano. Esperaba. Simplemente esperaba. Esperaba a que la especie que había construido los rovers nucleares fuera lo suficientemente sabia como para pedir permiso antes de extender la mano, o lo suficientemente estúpida como para ignorar la advertencia y tocarlo de todos modos. En cualquier caso, la red responderá, y la humanidad finalmente sabrá con qué propósito fue enviado el 3I Atlas, para determinar si merecemos una invitación o una cuarentena.